Mi punto de vista es que esto es una problemática social y muchas veces estas personas son estigmatizadas. ¿En qué sentido? En que dicen que son ladrones todos, en que todos son malos, en que todos son vividores, aprovechados. Eh, y en muchas condiciones no es así. Realmente hay muchas personas que no tienen dinero, condiciones económicas para vivir en un buen lugar y simplemente se les presenta la oportunidad de hacer su casita o su lugar de vivienda en un lugar de estos y pues lo aprovechan porque no tienen para dónde irse. Entonces creo que más bien el problema es económico, político y social. Y es una solución que se le da a este tipo de personas para poder tener una vivienda digna, como cada uno de nosotros tiene derecho. Bueno, ¿qué opino sobre las invasiones? Pues a ver, por tirar un poco de polémica respecto a las opiniones o argumentos con los que no concuerdo, por un lado está la cuestión de cierto, de la violación a la propiedad privada o de, pues, de atentar contra el espacio público, contra espacios verdes, por decirlo así, o por cuestión de estética y todo eso. De porque es que hay gente viviendo en chatarra en este lugar y eso hace que la ciudad sea muy mal, porque hay argumentos así. Me parece reduccionista. Reduccionista en el sentido en el que están englobando toda una problemática social a sencillamente la presencia de. Entonces, como hay presencia de tal cosa, la sola presencia ya es malo. ¿Y cuál es la solución a ello? Erradicar las invasiones, desconociendo cuáles son las causas que originan el por qué justamente existen ese tipo de lugares, ¿cierto? En donde hay tanta pobreza, en donde hay tanta, pues, por generalizar, en donde los índices de pobreza, de consumo, de delincuencia son relativamente altos y pues son zonas en las que nadie se mete más allá de la gente que vive ahí, que encima vive en muy malas condiciones. Entonces, eh, ¿qué opino? O sea, no tiene por qué reducirse a si las invasiones son buenas o malas. La cuestión está es en reconocer cuáles son las causas que permiten que este tipo de fenómenos se dé. Entonces aquí habría que remitirse a cuestiones de desigualdad, situaciones de, por ejemplo, cuestiones, digamos, de la inmobiliaria, de las viviendas, qué tan caras son, qué tanto acceso pueden tener las personas que carezcan de recursos, ese tipo de cosas. Y de esta forma se matiza mucho más el problema. Otra cosa, las personas que viven ahí no son monstruos, no son animales, no son salvajes, son seres humanos que al igual que nosotros, por ser seres humanos, tienen derecho a una vida digna. Entonces no es tan sencillo como desplazarlos a todos, tumbar el chozal que se armaron y dejarlos ahí varados. Entonces, de ahí que haya tantos matices. Entonces, de por sí las invasiones no es que sean buenas o malas, sino que son el reflejo de una problemática socioeconómica y también en parte cultural que en cierta medida es marginada para que las personas que no se ven en esa situación eh, inconscientemente no logren captar los peros del sistema en el que convivimos, ¿cierto? Casi que podemos entender el concepto de invasión como un defecto, ¿cierto? Un error en el sistema que por la naturaleza misma se trata de esconder o se trata de eliminar sin pensar en que las causas que originan ese mismo error es el mismo sistema que los está tratando de eliminar. Entonces, ahí va mi opinión. En resumen, invasiones, buenas o malas, esa no es la respuesta. Hay que preguntarse cuáles son las causas de esa problemática. Pero en general, voy por la idea de que las cosas no son tan sencillas como desplazar a la gente. Con respecto pues al tema de las invasiones, pienso que muchas personas aprovechan de la situación de otros. Digamos, hay personas que se dedican a invadir terrenos, personas que tienen casa, invaden esos terrenos, lo que hacen es convertirlos en negocio, o sea, con la promesa de darle solución a otras personas que no tienen recursos económicos, por, digámoslo, por cierta suma de dinero, les prometen terrenos en este tipo de sitios y lo que hacen es generar pues una problemática porque primero que todo son invasiones que están al lado pues por decir algo, de orilla de ríos o en zonas de alto peligro pues de derrumbe. Entonces lo que hacen es empeorar la situación de estas personas que se las llevan a vivir en estas condiciones tan extremas. Digamos lo que por parte mía no estoy de acuerdo pues con las invasiones en la forma como se manejan, ya que es digamos lo que es una problemática que hay que
dirigirla a los estamentos pues gubernamentales, que son los que deben de brindarle a las personas de escasos recursos sistemas de vivienda pues, de interés social en sitios donde realmente sí se pueda construir. Bueno, las invasiones tienen dos connotaciones. La primera son aquellos espacios que son vulnerables de invasión y que la gente de mala fe pues busca la forma de ubicarse de manera clandestina e ilegal para poder hacer sus casas. Algunos porque no tienen oportunidad de hacerse una casa propia o los arrendamientos son muy costosos, entonces buscan la oportunidad, la parte más fácil y es apropiarse de un terreno. Y la otra es que hay grupos de personas que buscan la oportunidad para negociar, ¿sí?, con otros incautos y venderles estos terrenos de manera ilegal, lo cual el Estado, pues, digamos que de ninguna manera ha puesto un alto, ¿sí?, sobre este tipo de economía informal e ilegal, porque de alguna manera se puede ver así. Entonces, estas invasiones normalmente se dan por personas que han sido desplazadas o personas que vienen de sitios que son muy violentos y pues vienen con unos hábitos también delictivos y pues van a afectar mucho a la economía de la zona y pues realmente no es bueno. O sea, debería haber realmente una intervención por parte del Estado para que este tipo de situaciones no se presenten. Para mí las invasiones son la prueba del abandono del gobierno hacia una parte de la población, tanto por la violencia por la cual mucha gente se tiene que ir, violencia la cual muchas veces es auspiciada por el mismo gobierno y que no se ha hecho en realidad nada para mejorar esa situación, tanto por fines económicos de individuos que quieren aumentar su capital al tener muchas viviendas que ya se dan cuenta que se las pueden alquilar a gringos y pues deciden más bien echar a esas personas a las cuales les están dando esa vivienda alquilada, pues se deciden quitarla y alquilársela más bien a un gringo, lo que genera gentrificación y por la cual también se ha visto un poco em, esa problemática de las invasiones. Entonces, para mí, eso son las invasiones, como esa prueba de que, esa prueba de que el Estado ha abandonado en cierta parte a una parte de la población. Bueno, yo pienso que el tema de las invasiones es algo muy delicado y que debe controlar la alcaldía, ya que son personas pues, de escasos recursos que se apoderan de terrenos propensos a desastres naturales, cerca a las quebradas, cerca a una ladera donde pueden ocurrir derrumbes, y eso a largo plazo, pues la afectación es más humana, sanitaria y todo, ya que no cuentan con alcantarillado ni nada de eso, y el tema es un poco complejo. Las invasiones se dan en nuestro país, en la generalidad, por sobre todo en las ciudades, por la situación crítica que hay dentro de un sector de la población que se le genera la necesidad de tener una vivienda, y por esta razón se han organizado grupos que han invadido espacios que son del Estado y también en ocasiones espacios particulares privados, y se establecen aquí a la fuerza y han logrado el dominio para establecerse y empezar a agruparse para consolidar un sector de vivienda, así sea deprimido, que por lo general pasan situaciones supremamente difíciles por falta de servicios públicos, por insalubridad, por sitios donde hay mayor riesgo, y esto pues son factores que tienen que afrontar este tipo de población. Siempre esto se genera por la condición de desigualdad que hay en la sociedad y por la gran necesidad de ubicarse en muchas familias en estos sectores que optan por invadirlos. Es una situación social que se vive a nivel nacional, es muy frecuente y siempre se buscan en estos espacios donde hay vulnerabilidad.